que le pongan mucha atención. Esta clase se llama triángulos del cuello. Y esto es porque los triángulos en el cuello son importantes para la anatomía topográfica. Cuando hablamos de anatomía quirúrgica, hablamos de triángulos, espacios hasta cierto punto imaginarios, si ustedes lo quieren ver así, pero que nos sirven para localizar estructuras importantes. Eso es lo importante de los triángulos del cuello. Entonces, dando inicio a la clase, al final vamos a tener bastante tiempo para poder resolver las dudas que tengan. Dando inicio a nuestra clase, vamos a platicar que si nosotros imaginamos el cuello o vemos el cuello de una vista lateral, tiene más o menos la forma de un cuadrado, como está este dibujo. Es un cuadrado que va a tener límites. Su límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. Este es un muñequito que está mal hecho, pero un muñequito al final para demostrar lo que era el límite inferior. Entonces la mandíbula sería su límite superior. Ya no me dio este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Su límite posterior del cuadrado sería el músculo trapecio, que está hacia atrás, hacia abajo, lo que es la clavícula, que es esta línea verde que vemos aquí abajo, y hacia adelante la línea media. La línea media es el lugar donde se unen los músculos del lado derecho con los del lado izquierdo del cuello. Entonces, este cuadrado que nosotros identificamos aquí va a ser el cuello. Este cuadrado es atravesado por un músculo que está representado por esta línea roja que se llama esternocleidomastoideo. Entonces, ustedes se recuerdan, el esternocleidomastoideo viene de esternón, clavícula, se dirige hacia arriba, hacia la apófisis mastoides y a las líneas nucales, ¿verdad? Entonces, este esternocleidomastoideo divide a este cuadro en dos. En un cuadro que se va a llamar anterior y en un cuadro que se va a llamar posterior. El cuadro anterior entonces va a tener de límites, el triángulo anterior, perdón, va a tener de límites la línea media, mandíbula y el borde anterior del esternocleidomastoideo. El triángulo posterior va a tener de límites la clavícula, el trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Estos son de la primera subdivisión que vamos a tener del cuello. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Recuerden esta forma. Ahora es un triángulo. Por eso en la clase esta vamos a hacerlo de forma esquemática y después con una imagen. Entonces recuerden esta forma. Porque es la misma que vamos a usar. Estos dos triángulos son atravesados por un músculo que se llama homoioideo, este que vemos acá, el músculo homoioideo. Entonces, cuando hablamos de triángulo anterior, vemos esta estructura, que va a ser el triángulo anterior. Entre este triángulo vamos a tener otros triángulos más pequeños. Uno que se va a llamar digástrico, el triángulo digástrico, que es el que se va a dibujar aquí arriba. Otro triángulo que se va a llamar mentoniano. Otro triángulo hacia abajo que se llama triángulo muscular. Y un último triángulo o un cuarto triángulo que se llama triángulo carotidio. Entonces estos cuatro triángulos se van a formar dentro del triángulo anterior. Digástrico, submentoniano, muscular y carotidio. El triángulo digástrico submaxilar pues va a estar delimitado por el músculo digástrico. Si se acuerdan, el digástrico tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior, y se une por medio de un tendón intermedio al hueso yoides. Entonces tiene que sus límites van a ser el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, y hacia arriba, el borde inferior, perdón por superior, es borde inferior de la mandíbula. Este es nuestro triángulo digástrico o submaxilar.
El suelo del triángulo va a estar formado por el miloioideo y el músculo hipogloso. Esos forman el suelo. Si lo pasamos a una imagen, bueno, ahorita lo vamos a ver. El contenido, porque es importante. ¿Qué hay dentro de este triángulo? Dentro de este triángulo tenemos a la glándula submaxilar, a la vena y a la arteria facial y al nervio hipogloso. Esto sería la imagen. Aquí pueden ver el triángulo digástrico, este de acá. Un triángulo delimitado por el digástrico y la mandíbula en este espacio. El contenido, la vena y la arteria facial, esta que ven acá, aquí viene, miren cómo sube la facial, la glándula submaxilar. Es el contenido dentro de este triángulo. Ahora, dentro del triángulo digástrico, vamos a encontrar otro pequeño triángulo. Un triángulo que se llama triángulo de Pígorov. El triángulo de Pígorov es más pequeño, está delimitado por el nervio hipogloso, esta estructura amarilla que vemos acá. Nervio hipogloso, el tendón intermedio del digástrico, el que se une al hueso yoides, y el borde posterior del músculo miloioideo. ¿Qué es lo importante del triángulo de Pígorov? Que dentro de él encontramos a la arteria lingual. Dentro del triángulo de Pígorov encontramos a la arteria lingual. El siguiente triángulo es el triángulo submentoniano. Ese triángulo submentoniano va a estar delimitado por los vientres anteriores de los dos músculos digástricos. Vientres, eso es, imaginemos viendo la mandíbula desde abajo. Esto sería el mentón y estos los ángulos de la mandíbula. Entonces sus límites son el vientre anterior del digástrico izquierdo, vientre anterior del digástrico derecho, y atrás el hueso yoides. Y el piso, el músculo miloioideo. Acá lo vemos. Vientre anterior del digástrico izquierdo, vientre anterior del digástrico derecho, hacen este triángulo, miren, este es específico, es este mismo que tenemos dibujado acá. Su borde posterior, hueso yoides. ¿Qué contiene? Pues a la vena submentoniana. Eso es lo que encontramos aquí, vena submentoniana. Triángulo carotidio, tal vez el más importante de los triángulos del triángulo anterior del cuello. ¿Cuáles son sus límites? Hacia abajo, el músculo omoioideo, hacia atrás, el esternocleidomastoideo, y adelante el vientre posterior del digástrico. Esos son los límites. Vientre posterior del digástrico, omoioideo, esternocleidomastoideo. El piso va a estar formado por los músculos constrictores inferiores y medios de la faringe. Músculo constrictor inferior y medio de la faringe. Acá vemos el triángulo carotidio, esternocleido, omoioideo, digástrico. ¿Qué encontramos dentro de este triángulo? Y por eso es importante. Encontramos a la yugular interna, esta que se ve aquí azul. Encontramos a la arteria carótida común, aquí abajo. Al seno carotidio, que es el lugar donde la carótida se bifurca y da una carótida externa, que vemos acá, y una carótida interna que se dirige al cráneo. Encontramos al nervio vago, al nervio espinal o accesorio y a un nervio cervical. Encontramos a la laringe, a la faringe y parte del tiroides. Entonces, por eso este triángulo es tan importante, por el contenido que tiene. Dentro del triángulo carotidio podemos encontrar dos subtriángulos, digámoslo así. Uno se va a llamar triángulo de Beclar. El triángulo de Beclar tiene como límites el borde posterior del músculo hiogloso, borde posterior del hiogloso, vientre posterior del digástrico y el hueso yoides.
Entonces, en este triángulo, ¿qué encontramos? Pues al nervio hipoglóso y a la arteria lingual. Y el otro triángulo del mismo carotidio se llama triángulo de Farabeau. Este no está delimitado por músculos, está delimitado por estructuras vasculares. Encontramos en él que los límites son la vena yugular interna, esta azul grandota, el tronco venoso tirolinguo facial, este que vemos acá, y el nervio hipogloso. Entonces, esta estructura que vemos aquí, en medio, este triángulo, es el triángulo de Farabeau. ¿Qué encontramos dentro del triángulo de Farabeau? La bifurcación de la carótida primitiva. Este pedacito que tenemos acá, ¿bien? O sea, el seno carotidio. De aquí se bifurca en yugular, en carótida interna, carótida externa. La carótida interna no da ramas en el cuello, hasta que entra el cráneo da una rama. La carótida externa sí da la irrigación de todos los músculos de la cara. Y el último triángulo del triángulo anterior es el triángulo muscular. Este va a estar delimitado por la línea media, el homoioideo y el esternocleidomastoideo. Entonces, triángulo muscular, línea media, esternocleido, homoioideo. Aquí vemos al triángulo. Línea media, esternocleido y homoioideo. Este es el triángulo muscular. Y el triángulo posterior, por alguna razón nos dio menos tiempo, pero si se nos acaba el tiempo, vuelvo a programar una reunión para entre 10 minutos, 15 minutos y volvemos a entrar. ¿Está bien? Triángulo posterior, delimitado por el esternocleidomastoideo, esta línea roja que parte a este cuadro en dos. Este músculo es importante recordarlo, el homoioideo, la clavícula abajo y el músculo trapecio atrás. Este triángulo grande que vemos acá, entonces lo divide en dos, el homoioideo, y va a dar origen a dos triángulos dentro del posterior. Uno que se llama occipital, que es el más grande, y uno que se llama clavicular. El occipital y el clavicular. Aquí lo vemos. Triángulo posterior, esternocleido, clavícula, trapecio. Este músculo que está acá, este es el homoioideo. Este es el triángulo clavicular. Este es el triángulo occipital. ¿Qué contiene cada uno de ellos? Bueno, el triángulo occipital va a tener en su interior al nervio accesorio o orsavo parcaneal, a la arteria occipital,